acá conectando con ustedes nuevamente en este en vivo, en el que voy a estar conversando con María Victoria Gómez de Ser Integrales sobre los milagros, sobre el curso de milagros. Todo esto a la luz de la próxima conjunción de Júpiter y Urano. En realidad es una conjunción que ya está muy activa en el cielo, que seguramente desde algún nivel y en algún aspecto de nuestras vidas lo estamos sintiendo. Pero bueno, vamos a profundizar en ello con María Victoria, de nuevo esta, desde este punto de vista astrológico, pero conectándolo con el curso de milagros. Una de las preguntas que llegaron a la cajita de preguntas es justamente qué es un curso de milagros. Pero bueno, esto es algo que vamos a desarrollar con ella. Ella es epidemióloga, es instructora de Hatha Yoga, es facilitadora del curso de milagros justamente, conferencista. Bueno, tiene una carrera gigantesca y creo yo una carrera que está ligada justamente a sus propias búsquedas espirituales, a su propio crecimiento, a su propia expansión de conciencia. Así que bueno, estoy súper contenta de conversar con ella hoy. Tiene una palabra muy, muy precisa y muy profunda, así que espero que este en vivo también sea de su agrado y seguramente va a ser de mi agrado y voy a aprender un montón de cosas. Así que bueno, por acá la voy a buscar a ver si la encuentro. Acá está. Déjame te envío una... me enviaste una solicitud. A ver si conecta bien. Me ha pasado en vivos anteriores que se dificulta un poco la conexión. Bueno, por aquí ya me veo yo, pero no te veo. Yo te escucho, pero no te veo. Bueno, quedamos aquí como partidas de un lado y otro. Tremendo, no es la primera vez que me pasa. En el último en vivo que hice con una amiga pasó lo mismo. Nada, hablamos así sin vernos, lo cual es una cosa muy curiosa. Pero bueno, ¿qué te parece? Tú me dirás si está bien para ti Pasa nada, que hacemos así. es lo que hay. No Es tengo lo que ningún hay. problema. Bueno, María Victoria, ¿cómo estás? Me encantaría verte, pero bueno, al menos te escucho. Me gustaría saber primero si las personas que se están uniendo, si alguien nos puede decir si nos escucha, si nos escuchan bien, si nos ven bien, A las porque la dos. verdad, sí, porque ni ella me ve ni yo la veo, entonces sería, Aquí no se estamos ven, pero, a media pantalla las dos. no se ven, pero están hermosas ambas. Ay, no, pero ¿cómo así que no nos... Nosotros las vemos y las escuchamos. Súper. Ah, Bien, bueno, muchas gracias. perfecto, listo. Que nos escuchen a las dos, perfecto, muy bien, qué rico, qué rico. Eh, Nada, Crista, en el ¿Cómo momento en estás? que quieras, iniciamos. Ya en esta conversación linda me invitaste. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás sintiendo tú el tema de los milagros en este tiempo? Necesitamos milagros, necesitamos ser Ujú. capaces de percibirlos, de sentirlos y de, obviamente, crearlos todo el tiempo. Porque todo lo que se está moviendo hacia esa nueva mirada, hacia esa posibilidad de permitirnos ver las cosas de otra manera. Esa es como la invitación que me ha hecho a mí la vida y que siento que en este momento con más fuerza se presenta. No nos podemos quedar en lo que fue, no nos podemos quedar en lo que aparentemente no se logró. Nos está diciendo, párese a mirarse de otra manera. Permítase verse y mirar hacia afuera con otros ojos. Y eso es lo que está invitando finalmente el curso de milagros. Esa invitación a ese cambio de percepción, a esa posibilidad de permitirnos ver las cosas diferentes para poderlo sentir diferente, porque es la única posibilidad de que salgamos de pronto del estancamiento o salgamos de la desesperanza. Es la posibilidad de empezar a ver muchos milagros cada día en nuestras vidas. ¿Tú sientes que
Bueno, ahí tengo unas preguntas que llegaron por la cajita de preguntas que Ujú. dejé en la mañana hoy, Sí. pero escuchándote me llega la pregunta de a nivel personal. ¿Cuándo sientes que una persona, cuándo crees que una persona necesita un milagro? También según tu experiencia, lo que has trabajado con personas, con empresas, creo que también has trabajado, ¿no? A nivel colectivo, con Ujú. comunidades incluso. ¿Cuándo es, cuándo es necesario un milagro en nuestras vidas? ¿Cómo lo experimenta la persona, tal vez? Desde, desde esta mirada, cada que tenemos una dificultad en una relación, cada que estamos en una vida de resentimiento, en una vida de sufrimiento, en una vida de culpa, cuando sentimos que no logramos entender desde el ego las cosas y queremos entenderlas, cuando estamos necesitando toneladas de aceptación de la vida Mm, tal como es, cuando estamos peleando con todo lo de afuera y estamos buscando afuera culpables de todo. Eh, todo el que no se haya asumido responsable de su existencia, que es uno de los primeros milagros, cuando yo digo quiero, asumo, me asumo responsable de cosas en mi vida o de situaciones, quiero transformar eso, ya se hizo el primer milagro. Posiblemente el aceptar que necesito algo distinto en mi vida, que necesito luz en mi vida, porque los milagros necesitan luz. Cuando yo estoy en el miedo, estoy, entre comillas, en oscuridad, yo digo más bien vibrando bajo en amor, porque todo es amor. mm, Ahí siempre vamos a necesitar milagros. Y es donde el curso de milagros entra a darnos una cantidad de herramientas, porque el curso de milagros finalmente, ¿qué está haciendo? El curso de milagros es un sistema de autoestudio, es un sistema de pensamiento espiritual, de transformación del pensamiento, que nos está enseñando que para llegar al amor y a la paz espiritual, a la paz personal, necesitamos el perdón. Y el ujú, curso se centra casi que ahí. ajá, Estamos hablando de amor, estamos hablando de perdón, estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de un camino, no estamos hablando de un dogma más, no estamos hablando de una Biblia, no estamos hablando nada. Es algo que nos llega como regalo para que nos demos el permiso desde nuestro territorio espiritual de reconocernos como espíritu y de reconocer que somos capaces de transformar nuestra vida para que esta vida sea en amor y paz, ser capaz de destapar todas las telarañas y las capas que hay en mí y que veo en los demás para poder ver solo amor, porque es la invitación a la que hace el curso de milagros. Solo el amor y la luz nos va a salvar y ese es el milagro. ujú. Y en ese sentido, justamente ahora, pues que lo nombras de esta manera, está la pregunta, ¿no? Una de las preguntas que nos hicieron, que nos dejaron en la cajita fue, espérate, te la leo, ¿de qué es el curso? No fue qué es un curso de milagros, sino de qué es el curso. Me pareció curiosa la manera Ah, de, tan bueno, la manera en que... lindo. Sí, sí, sí. ¿De qué es? ¿De qué es el curso? Porque el libro finalmente se llama El curso de milagros. El libro se llama así, como texto se llama así. Les cuento rápidamente de qué se trata. Eh, el libro surge como un dictado que recibe una mujer americana, Helen Schuman. Eh, ella duró 7 años recibiendo información. Antes de empezar a escribir, eh, eh, ella era una mujer de alguna manera atea. Ella no tenía creencias en el cristianismo, catolicismo, ni en ninguna creencia. Ella era radical, pero empezó a escuchar cosas, consultó con su compañero también psiquiatra, le dijo, estoy escuchando cosas, estoy escuchando voces, me están diciendo que escriba. Eh, Mm, y él le dijo, pues escriba y yo le transcribo, arranque, y empezó a escuchar, y a ella le llega, este es un curso de milagros y te lo vamos a dictar. Cuando ella logró reconocer ya quién era que le estaba haciendo el dictado, era el Maestro Jesús. Y aquí la mirada de un Maestro Jesús dictando el curso de milagros, en el fondo la pretensión es, hace 2000 y pico de años no comprendieron el mensaje. mm, Quiero mm, volvérselos a dar, porque yo vine a enseñarles cómo hacer cada uno su camino de salvación y vine a entregarles la herramienta
del perdón para poder que sea el amor quien gobierne sus vidas. Y hoy, en este momento que estamos de transición, eso lo dominas tú, este paso a la era de Acuario ya, en donde finalmente ya integramos mente, cuerpo, espíritu y estamos ahora ya en esa oleada hermosa de la conciencia crística, que no es más que la conciencia del amor. Entonces, cuando yo digo Cristo, Dios, eh, eh, hablo de Vida. esa mente recta, estoy hablando del amor universal. Cada uno lo interpreta porque esto no tiene dogma, creencia, o sea, en el curso de milagros cabemos todos. El curso de milagros simplemente está entregando en un texto que se consigue en cualquier parte o gratis en internet, que el propietario es una fundación para la paz del mundo, y el autor es el Maestro Jesús, no es ella. Ella simplemente canalizó todos los textos del libro y están tal cuales como fueron recibidos. Y es un libro de texto que contiene 3 partes, un libro que uno lo puede comprar ya si quiere. Eh, Tiene una primera parte que son unos capítulos de textos, para ampliar información. En la mitad tiene 365 lecciones y es una lección diaria que se puede estudiar el día que coincide con el día del año, o cada persona lo puede hacer a su ritmo como lo quiera hacer. Y al final tiene el libro del maestro, porque el curso pretende que todos descubramos al maestro que somos, porque todos vinimos a ser maestros propios del amor, encontrar el amor en nosotros, dejarlo de buscar afuera, descubrir aquí a Dios, el amor, la fuerza y la luz en nosotros. Pero para eso, en esta encarnación, en esta tercera dimensión, necesitábamos una herramienta para poder ser capaces de develar el amor allá detrás de todo eso que nos está molestando, nos está frustrando, encontrar atrás el amor, y esa herramienta es el perdón. Y el curso de milagros realmente es un tratado del perdón. Es cómo transformar nuestro pensamiento y nuestra percepción errónea que nos causa sufrimiento hacia una percepción que nos cause paz, libertad y amor. En esencia, ese es el curso de milagros. Claro, cuando hablas cuando me das esa palabra clave, ¿no? La palabra clave de la transición en la que estamos, creo yo, tanto, tanto en temas personales como en temas colectivos, digamos que sí siento que el curso de milagros hace parte de esas muchas herramientas que hay, ¿no? Que se han hecho, Ujú, están tan a la mano, ¿no? Como dices tú, o sea, un montón de libros, de tratados, de herramientas que están realmente a un clic por internet, las consigues casi en cualquier idioma, y están ahí al servicio precisamente de la transición en la que estamos como colectivo humano. ¿M? ujú, Y me llega a mí esta, digamos, esta sensación, esta intuición de que en últimas, y acá empiezo a conectar con lo astrológico, esta conjunción de Júpiter y Urano tiene que ver con el asunto del milagro, tiene que ver con el asunto de que estamos en un momento de expansión de conciencia tal que es súper difícil imaginar, no sé si imposible, pero en todo caso muy difícil imaginar eh, la gran dimensión de lo que realmente somos, ¿no? Es como que nuestras palabras, el mundo que hemos creado hasta el momento, la manera en que nos relacionamos, la manera en que vivimos, o sea, absolutamente todo lo que hemos creado hasta el momento es un contenedor que ya se quedó muy pequeño para lo que realmente somos y para lo que vinimos a hacer, ¿no? Entonces, de ahí que, supongamos, aparecen muchas formas de amar, ¿sí? Esté ujú, uno de acuerdo o no, ¿sí? Aparecen muchas formas de ser en el mundo, más allá de ser hombre o ser mujer, esté uno de acuerdo o no, ¿no? Y ujú. entonces viene este asunto de, bueno, es un momento de transición y al mismo tiempo es un momento de transgresión, ¿no? Total. Y como estas dos palabras de alguna manera van unidas, van de la mano, transición y transgresión. Lo que pasa es que, claro, la palabra transgresión da Ujú, miedo, ¿no? De hecho, todo lo que es transgénero, y hablo más allá del asunto de ser hombre o ser mujer, ujú, lo que va más allá de lo binario, lo que va más allá de las formas que hemos establecido. ¿M? ujú. Y ahí me lleva la pregunta, bueno, conecto con una otra pregunta que recibí y es, espérame, te la leo. ¿Cómo sé que un milagro no es negativo? ¿No? Y yo leía la pregunta y pensaba, claro, esto puede venir de la idea de que Urano, efectivamente Urano es impredecible, Urano simboliza, digamos, o representa todos aquellos eventos que suceden de un momento a otro en nuestras vidas, nos dejan sin piso, ¿sí? Es decir, nos dejan sin base de realidad, la base de la realidad que teníamos, como veíamos el mundo, nos veíamos a nosotras mismas,
o a nosotros mismos, lo que pensábamos de nuestra propia vida se cae, ¿no? Desaparece. Entonces, en la Ujú. medida en que a mí se me cae la estructura, llámese creencias, llámese sistema de valores, llámese todo lo que había construido hasta el momento, quedo en el aire y pues eso genera mucho miedo, ¿no? Total, Entonces, total. es como que un milagro en realidad suena muy lindo, ¿no? A la base, ¿sí? Suena como la salvación, que también ya hablaremos de esto de ser salvo, ¿no? Que lo narras y Sí. explicas de una manera tan bonita. Ujú. Pero vuelvo a esa pregunta, ¿no? Cómo sé que un milagro no es algo negativo? Me Amor. imagino que esta persona se refiere al miedo que da lo impredecible. Total, total. De hecho, el curso lo dice claramente. El milagro justamente lo que está haciendo es un milagro desde la mirada del curso, no está haciendo nada, lo que está es deshaciendo. En este caso es el deshacimiento del miedo, Mm, ¿sí? Es el deshacimiento del juicio, es el deshacimiento del resentimiento. Entonces, una manera muy sencilla, y para eso es que nos sirve este cuerpo que habitamos aquí en este personaje, para eso, porque el cuerpo es eso, tan lindo. El cuerpo finalmente es esa forma de expresión del alma, de nuestro espíritu, para que seamos capaces de reconocerlo, porque muchas veces pues no somos capaces en el pensamiento o en el sentir, o en el solo pensar o en el solo decir, lo tenemos que pasar por el cuerpo. ah, Por eso necesitamos pasar las emociones por el cuerpo, pasar por el sentir. Desde esta mirada, el milagro es justo la sensación de placer, de paz y de dicha que siento cuando sucede el milagro. Voy a ponerlo mm, en un ejemplo, voy a ponerlo en un ejemplo, que yo creo que todos lo hemos vivido, todos lo hemos vivido. Nuestra mente hace una percepción negativa de una persona y mm, emite en su mm. mente un concepto que se lo vuelve cierto, lo concibe cierto. Esa persona es así, así y así, ¿sí? Una Y yo verdad. tengo, para mí es mi verdad absoluta y yo emito un juicio de esa persona. ¿Desde dónde? Desde mi percepción, desde mi mente, que el curso la llama la mente errónea, la mente con minúscula, ¿sí? Pero todos tenemos esa mente con mayúscula que la vamos a llamar la mente del amor, la luz, la visión de Cristo, porque es muy linda, es la visión crística, la visión no con estos ojos físicos, sino la visión del alma, que es capaz de ver más allá de. Entonces, cuando yo siento algo o expreso algo de alguien y siento malestar, el Físico. cuerpo me está diciendo, físico, el cuerpo me está diciendo que estoy equivocado en mi percepción, Mm, ¿sí? Cuando yo corrijo esa percepción y me doy cuenta que todo lo que yo tenía era un juicio de mi mente sobre esa situación o esa persona, ahí está ocurriendo el milagro. En el cambio de percepción está ocurriendo el milagro. Y yo siento un, ¡wow! ¡Pucha! mm, Sí, y entra ahí todo el proceso de la culpa o de perdonarme o de decir, pido, pido expiación, o sea, me perdono por el concepto que hice de esa persona o de esa situación, porque generó sufrimiento en mí, posiblemente también en él. Entonces, el milagro siempre te está entregando luz, paz, serenidad y te está ujú. quitando una cantidad de cargas del pasado, te está quitando una cantidad de peso en tu vida, porque lo que se busca es que finalmente, pues, el paraíso soñado es el vivir en paz y estar con una conciencia tranquila. Ese es el anhelo de todos los seres humanos. Lo que pasa es que hemos vivido en miles de culturas que nos han educado para la culpa, el miedo, el pecado original, el sucias, el no merecedoras, el tenernos que ganar el cielo con un Dios allá juzgando en una lista aquí, chuleando, en cumplir un libreto que nos dieron y que no nos generó sino infelicidad. Y aquí nos está diciendo, no venga, o sea, no hay pecado. Viniste a vivir una experiencia aquí, en esta tierra. Viniste a encarnar el error, a encarnar la equivocación, a encarnar el ego, para poder ser capaz de nuevamente encontrarte en el amor. Y ese es el camino que estamos haciendo. Y el curso nos lo regala hermosamente. Claro, pero
ahí es donde siento que esto que dices, ¿no? El milagro no hace, el milagro deshace, ¿no? Deshace un punto de vista, deshace una manera de ver la vida, deshace un, como decía hace un rato yo, ¿no? Un sistema de creencias, deshace. Yo siento que conecto mucho ahí en lo que dices con, de nuevo, con la mirada de Urano, ¿no? Con la mirada uraniana en astrología, que es Urano rige el tercer ojo, y es como que para conectar con Urano, es decir, para conectar con otro nivel de realidad, para conectar con otra manera de ver las cosas, yo tengo que cerrar mis ojos y abrir el tercer ojo, ¿no? En otras palabras, ¿sí? Para quienes de pronto no meditan o no conectan con esta idea, y tampoco desde lo astrológico, tengo que pedir un milagro en últimas sería poder ver, pedir poder ver las Ver con cosas de otra manera, mayúsculas, ver con pedir, mayúsculas. pedir poder ver lo que no puedo ver, que sería como ayúdame a acceder a mis propios imposibles, ¿no? Ayúdame a tener, digamos, una pista, un flash, ¿no? Como un flashazo de eso que yo estoy creyendo que es imposible, pero que en realidad está como en la punta de mi mano, solo falta que yo confíe, tal vez, ¿no? Y cuando te digo esto, es que siento que a nivel colectivo también estamos en un momento, cuando hablamos de transición y transgresión, en donde para poder transicionar necesitamos de alguna manera transgredir un orden establecido, ¿sí? No solamente a nivel Total, externo, total, sino a total. nivel interno, ¿no? Entonces, esto que dices de la intuición y la intuición, la información que pasa por el cuerpo, conectado a la pregunta que hacía esta persona, a mí me llega, bueno, no sé, sé que es un milagro cuando me da paz, sé que es un milagro cuando genera paz en mis relaciones, por ejemplo, sé que es un Ujú. milagro cuando sé que no necesito tener razón, por ejemplo, ¿sí? Pero para llegar ahí, muchas veces la caída de la realidad que hemos estado sosteniendo es durísima. Traducción, de manera muy concreta, o sea, un divorcio, ¿no? La pérdida de un Ujú, trabajo, una quiebra ujú. económica, La pérdida una de un enfermedad, hijo. o sea, es precisamente, los momentos de la vida son precisamente los momentos de la vida que nos piden una rendición, ¿no? Y creo que es Ujú. ahí donde Qué entra lindo, el miedo, qué lindo, ¿no? O sea, donde qué el lindo, primer encontronazo es con el miedo. ¿Mm? qué lindo, qué lindo. Mira, Crista, ahí lo que estás planteando. Eh, el curso, de alguna manera, mm, bueno, el Espíritu Santo aparece aquí Mm. como, como esa presencia en nosotros, esa presencia de Dios, amor, universo, creador, como lo quieran llamar, fuerzas, como lo quieran llamar, Mm. lo que sea. Eso que yo siento que está aquí y que de ahí me agarro y lo llamo. Y en las lecciones que son como sutras, así como lo muestra el Bhagavad Gita, que son esos sutras, son esas palabras, esas frases de poder que te tocan y te dan ahí en el clic, que es donde uno hace ese clic y dice uno, ¡pum! O sea, Ahí tomé conciencia con ese sé. Porque una cosa es ser consciente que yo estoy aquí con C, pero tomar conciencia, despertar conciencia, entonces es cuando yo digo, permíteme ver esto de otra manera, esa es una de las lecciones del curso, ¿sí? mm, Permíteme ver esto de otra manera, esto que me está causando dolor, esto que me está robando la paz, esto que no sé cómo resolverlo, permíteme verlo de otra manera, permíteme verlo desde el amor, permíteme poner compasión en mí para poder poner compasión en el otro. Permíteme poner misericordia en mí, porque todo el tiempo se está tratando de mí, pero con la ayuda del otro. Pero se trata de mí, ¿sí? y en tu Entonces, experiencia, ese pedido lindo en esos sutras del curso y en esas lecciones del curso está eso, ¿sí? Quiero verlo de otra manera. Elijo ver esto de otra manera. ¿Sí? Porque ya durante 40 años me ha costado dolor y sufrimiento y no he podido soltarlo. Y de pronto claro, digo, permíteme verlo de otra manera, ¿sí? Permíteme verlo. Y esa visión es una visión que necesita luz, que necesita amor. Y el milagro es cuando lo veo de otra manera, cuando resignifico mi separación, dejo de buscar el culpable afuera, me asumo responsable, reconozco al maestro, le doy gracias
por todo lo que hizo para mostrarme el desamor que había en mí, no en el otro. Era en mí. mm, Él me estaba mostrando mi falta de amor propio, pero mm. el ego solo ve el juicio. Cuando yo desmonto el juicio y me deshago de ese juicio que estaba montada, y de pronto digo, wow, wow, el perdón en el curso de milagros es ese, que yo sea capaz de reconocer que el otro no hizo nada. Ahí, sí, claro, para allá iba, porque no, cuando hablamos de rendición, cuando hablamos de ese permíteme ver esto de otra manera, mi divorcio, la pérdida del trabajo, la quiebra económica, eh, uno pide, ¿no? Pero es como que voy a tener que dar a cambio. Y creo que lo respondes en eso que dices, ¿no? En el no estar buscando culpables afuera, qué sé yo, el no querer que el otro pierda, el no hacer de mi divorcio, que ya es un hecho, supongamos, no hacer de mi divorcio una guerra, ¿no? Como que hay cosas ya muy precisas de si quieres verlo de otra manera y que se te muestre de otra manera, que en otras palabras, que sea más fácil, tal vez, ¿no? Tu corazón roto, que sea más fácil atravesar el dolor del corazón roto, por ejemplo, ¿no? Dejar de buscar el culpable afuera podría ser una de esas cosas que a mi modo de ver, responden al hecho de que yo pida, ¿no? Yo pido la mirada más amplia, ¿no? O yo pido la mirada más elevada, o yo pido poder ver el bien mayor dentro de esta situación, pero es como que a cambio, entre comillas, me están pidiendo que participe del milagro, ¿no? Entonces eso también como que de manera muy concreta, ¿qué significaría participar de mis propios milagros? Mm, Sí, hablas, ahí tocabas la rendición y cuando, cuando el curso nos dice, si te defiendes ya fuiste atacado, mm, en tu indefensión está tu mayor fortaleza. mm, Eh, eh, Había una persona muy linda, ay, ya se me olvidó cómo se llama, eh, bueno, era uno que fue sacerdote y él decía, si no hay respuesta no hay ofensa, si no hay respuesta no hay ofensa, no te enganches en, en la lucha del otro, ¿sí? No te enganches en la lucha del otro. Cuando yo soy capaz de sentir compasión, pasa que hay que sacar la compasión. Cuando yo no tengo mm, compasión por los demás, no la estoy teniendo por mí, ¿sí? Y el milagro se da cuando yo soy capaz de darme cuenta que todo lo que yo le estoy dando al otro, me lo doy a mí mismo. A mí esa lección me partió la vida en dos. Yo entré al curso de milagros por la lección 126, que dice, todo lo ajá, que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Y eso aplica para el perdón. El perdón que doy es el perdón que me doy. El perdón que mm, doy es el perdón que me doy. ¿Por qué? Porque yo no tengo por qué juzgar a nadie por muy desbaratado que esté viendo el espejo del frente. No soy su juez de espejo, nadie. su Y cuando espejo. yo me paro ahí firme con mi mente, digo, nada. O sea, yo no soy de ese, ¿sí? Cuando yo me paro en el perdón, me estoy perdonando. Y lo mismo pasa con el insulto que doy, es el insulto que me doy. El juicio que hago del otro es el juicio que estoy haciendo de mí. La agresión que le hago al otro es la agresión mía. Mire que siempre dice que una persona que está agrediéndote te está suplicando amor. Es un llamado Entonces, al el amor. ego no quiere ver las cosas así. El ego prefiere seguir viendo al agresor, seguir atacando al agresor, seguirse sintiendo atacado y seguirse parando en el rol de víctima toda la vida, porque eso es lo que hemos aprendido a hacer, para ganarnos y mendigar amor. Claro, nos hemos relacionado, es curioso, ¿no? Es como que nos vinculamos desde la idea de separación, lo cual en sí mismo es una contradicción enorme, ¿no? Cuando dices esto del el amor que doy es el amor que me estoy dando, ¿no? El perdón que doy es el perdón que me estoy dando, la compasión que doy es la compasión que me estoy dando. Me llega esta frase que a alguien le escuché hace un tiempo y para mí fue un gran clic, tal vez haga parte del curso, no lo sé, que no es amar al prójimo como a ti mismo, sino amar al prójimo que eres tú mismo, ¿no? Es que tú eres el prójimo, ¿no? Entonces de ahí conecta, creo yo, conecto yo con el curso en esta idea de no separación, que también es algo que está en el curso, según lo que nos Está, cuentas, y obviamente están está los caminos totalmente de en el curso. budismo, de yoga, y está en un montón de Entonces, caminos, y creo que nos lo repiten por muchas partes, pero claro, vivirlo, ¿no? Tener la experiencia y cultivar lo que yo llamaría cultivar
el estado de milagro, digámoslo así, Ujú. ahí es donde está realmente el trabajo, porque de nuevo implica transicionar a otra cosa, ¿no? Implica trascender lo que hemos aprendido, lo que nos enseñaron, implica trascender un paradigma de conciencia que ya se nos quedó chiquito, ¿no? Y en ese sentido es que creo que Júpiter-Urano en conjunción nos está poniendo, ¿no? Estamos en un tiempo de milagros, ¿no? Sin darnos cuenta. Y creo que precisamente de allí viene el desmoronamiento de muchas cosas que hemos construido en nuestra vida, ¿no? Y hablo no solamente de, pues, no, para no ir muy lejos, ¿no? Del 2020 para acá, todo ese desmoronamiento a nivel personal que fue masivo, ¿no? Fue colectivo, ¿no? Ujú. Uno, digamos, un gran stop en el ritmo, entre comillas, de la humanidad para que pudiéramos hacernos la pregunta de, ¿yo realmente voy a estar en este trabajo toda la vida? ¿Yo realmente voy a estar casada, casado con esta persona toda la vida? ¿Yo realmente estoy viviendo donde quiero vivir? ¿Yo realmente estoy comiendo como quiero comer? O sea, una serie de preguntas que desató, de nuevo, no voy muy lejos, el 2020, y veo que esta gran conjunción, me pregunto, ¿no? ¿Qué más podrá traer esta conjunción de Júpiter y Urano, tanto a nivel colectivo como personal, como para que tengamos que volvernos a hacer preguntas de esa dimensión, ¿no? Preguntas de una Total. dimensión nueva, preguntas que es difícil imaginarse cuáles serán, porque solamente podrán venir a través de la experiencia, ¿no? Ujú. Total, total. Y no solo lo que se ha desbaratado, o sea, eh, eh, el, el deshacimiento del personaje. ¿Por qué? Porque al final Ajá. empieza uno como a resignificar todo lo que ha pasado en su vida y el deshacimiento ha sido total. ¿Sí? O sea, la vida te aliviana en lugar de quitarte, como decía nuestro amado Facundo, y de pronto el poder pararse y decir, no podía ser de otra manera. Jorge Lomar, Sí. que es uno de los maestros del curso, lo dice hermoso, lo dice hermoso. O sea, acéptalo, ríndete, no tienes Mm, que encontrar respuestas. Es que es un deshacimiento del ego, o sea, es un deshacimiento completo del ego en esa parte del ego que me afecta y me daña y me hace sufrir, porque el sufrimiento es lo que estamos venciendo, ¿sí? No tenemos que sufrir, no vinimos a sufrir, ¿sí? mm, El sufrimiento finalmente es una decisión de vida, porque si yo me paro frente a esa mirada diferente de eso que me causó dolor, y pues, claro, yo en mi lista tengo un batallón, sí, pero también el darme cuenta, pues pucha, tenía que ser así. O sea, fue perfecto. Era la persona que tenía que hacer lo que hizo. Yo me tenía que ir de ese lugar así, porque mi vida estaba preparada para otro trabajo, para otra misión, ¿sí? Y empezamos a soltar, porque claro, estamos en las creencias, en los sistemas, en sometidos a una cantidad de cosas, porque pues yo personalmente tengo la certeza que lo que viene, viene un movimiento sabroso, viene un movimiento sabroso, fuerte, lo que viene, viene muy lindo. A mí siempre me dijeron que, ay, tan divina, pues vos tan divina, pues vos, a vos todo el mundo, pues, y le decía, sí, sí, yo recuerdo en algún momento que hubo un accidente muy grande en donde yo trabajaba, un trabajador dejó una volqueta mal parqueada y se rodó y mató a una niña. Y entonces todo el mundo se fue contra él, contra los hijos, le tiraban piedras a los hijos en el colegio. Y yo les decía, no, él no se levantó hoy diciendo que hoy iba a matar a una niña. O sea, mm, él está sufriendo enormemente con eso. Tenemos que cuidar los hijos, cuidar la familia, cuidarlas. O sea, o sea, ¿cómo lo condenamos de esta manera? La ley de esta tercera dimensión lo condenó. Pero yo decía, pucha, él no tenía la intención de hacer eso. Sí, a mm, mí la vida me puso en cárceles de máxima seguridad, al lado de personas que habían hecho cosas horribles y quien me llevó allá en su momento, papá Jaime, me decía, hay mm, que ser capaz de amar lo que parece imposible de ser amado. Para poder mm, acompañar en el perdón, hay que ser capaz de mirar al otro sin un solo juicio. Y la vida te va
poniendo de frente en eso y el ego no quiere, no quiere. Es que el que es maluco, el que me hizo daño, y yo, ¿cómo pues? ¿Cómo? Pero yo he visto momentos de perdón y milagros tan hermosos cuando una persona se siente merecedora de la expiación y pide la expiación porque ese es su derecho de nacimiento y dice, tengo derecho a volver a empezar, borrón y cuenta nueva, sea lo que sea que me hayan hecho, sea lo que sea que me haya pasado en mi vida. Mi pasado no me determina y el curso lo dice hermosamente, no te determina tu pasado, ¿sí? Constrúyete en este presente eterno, en este Es, instante santo que tenemos en este momento. Entonces, esos son los milagros son que yo sea capaz de dejar de repetirme la misma historia y darle un nuevo sentido a mi existencia, ¿sí? Y a eso la de sí los que que va me de rodean. la mano, lo que dices sí que va de la mano de la astrología de este tiempo, ¿sabes? Es como que lo resumiste así en algo muy Yo no concreto y sé es nada algo de astrología, eso sí, ya me pega sos vos. es algo que yo hablaba justamente con una amiga en un envío hace, no sé si ya 2 semanas, ¿no? Pero estábamos hablando de los eclipses. Acá esto está más en conexión con la unión Júpiter-Urano, que es como la firma de los milagros, a mi modo de ver. Ujú. Siento que es un tiempo para pedir milagros, pero por eso es tan importante establecer, si se puede, ¿no? Por lo menos tener varias ideas, poner, digamos, sobre la mesa y desde el corazón, ¿qué es esto de un milagro? Y creo que lo dices de una manera muy concreta, ¿no? Es ese darme cuenta que soy mucho más que las circunstancias, que mis propias circunstancias, que las circunstancias de las que he hecho parte y que también que he co-creado, ¿no? Soy mucho más que mis Clarísimo. circunstancias. Y mi historia, mi pasado no me determina, que de nuevo es algo muy, muy ligado a los eclipses que acabamos de tener, especialmente el eclipse último del 8 de abril, hace 2 días apenas, y que es un eclipse que tiene que ver con que se dio en Aries, en el signo del yo, que se dio en conjunción a Quirón. Quirón tiene que ver con las heridas, ¿no? Con lo que de alguna manera nos determinó, nos hizo daño, nos dolió en la infancia, ¿sí? Y yo te diría que incluso más atrás, porque es transgeneracional también todo el tema astrológico, ¿no? Lo que también, lo que fue una herida constante en mi familia, ¿sí? Ujú. Si por ejemplo en la vida de alguien la herida, uno identifica, ¿no? La herida de mi familia tuvo que ver con el dinero, con la escasez, ¿no? Hay una herida de escasez o hay una herida de humillación. ¿Mm? Estamos en un tiempo de reseteo, ¿no? El gran reseteo de la humanidad, como para poder decir, comenzar obviamente por lo personal y decir, esa herida no me determina. Lo que le pasó a mis abuelos, a mis abuelas, no me determina, ¿no? Es material de trabajo. Se podría incluso ver de una manera más curiosa y creativa que desde el sufrimiento, ¿no? No, no Total. niego el dolor, pero no me tengo que amarrar al sufrimiento como una forma de recrear, repetir, representar unas Ujú. heridas que de todas maneras ya están en mi sistema familiar y es como, bueno, eso ya lo hicieron otros, ¿no? Es como que traigamos algo nuevo. Y dentro de esta idea de de la innovación, ¿no? De algo nuevo, de hacerlo de una manera diferente, sí que entra Urano. Ujú. Y es Ujú. allí donde, digamos, hay una pregunta acá que también llegó y es, bueno, ¿cómo puedo pedir un milagro? Ujú. Y leyendo un poco también lo que tú y yo habíamos hablado, ¿no? María Victoria y yo, acá les contamos, estuvimos obviamente charlando antes de esta conversación en vivo, eh, y conectando con estas preguntas que dejaron en la cajita de preguntas, esta en específico, ¿no? De cómo puedo pedir un milagro. Uf, necesito uno, escribió la persona. ¿Cómo puedo pedir un milagro? Uf, necesito uno. Y con base en lo que acabamos de hablar, yo diría que esta pregunta se puede transformar un poquito y diríamos que la pregunta es, ¿ante qué me tengo que rendir en este momento de mi vida? ¿No? ¿A qué me tengo que entregar en este momento de mi vida? No sé, cómo la ves tú? ¿Podría ser esa la pregunta? ¿Ante qué me tengo que rendir para que el milagro aparezca ante mis ojos? Clarísimo, clarísimo. Y también habría que mirarlo desde qué interpretación del milagro, porque aquí también sería importante como hacer bien la distinción del milagro como lo define, digamos, la Iglesia Católica o como lo define la Real Academia de la Lengua. Lo voy a leer textualmente, dice, un milagro, desde esa mirada, es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Por ejemplo, el milagro que hace la oración cuando nos unimos muchos en oración por alguien que está hospitalizado. Eso
esa fuerza poderosa que acompaña un proceso de una familia con un niño enfermo y empezamos a hacer cadenas y cadenas de oración. Ahí estamos pidiendo un milagro frente a la salud de un niño, frente a un hecho externo de una tercera persona, ¿sí? En donde el niño se alivió y entonces concluimos que se obró un milagro a través de la oración y de la unión de tantos espíritus en mandar luz. Pero si el niño fallece, también entonces decimos, no el milagro falló, mi Dios no me cumplió, sino que también nuestro espíritu tiene esa conciencia hermosa de decir, así tenía que ser, ese era su momento, se hizo lo que se pudo. Cuando yo logro esa aceptación desde el amor, ¿sí? Entonces ahí también hay un milagro. Ahí también Ahí hay un está. milagro desde la aceptación. Entonces todo depende de cuál es ese milagro que necesito, pero para mí la que me tengo que rendir soy yo, así como Arjuna en el Bhagavad Gita, ¿no? Eh, me rindo, no sé qué hacer. Y ahí es donde yo pido la ayuda divina. Cuando yo me rindo, suelto y digo, no más, no lucho más con eso, no intervengo más en ese tema, lo suelto, me está haciendo daño. El milagro está cuando yo suelto finalmente eso que quiero transformar afuera. El milagro se da cuando comprendo que afuera no puedo cambiar nada, ni puedo cambiar a nadie. El milagro se da cuando acepto la vida tal y como es, con sus subidas y sus bajadas. Cuando agradezco la vida tal y como es y digo gracias Dios por todo, por mi papá que dejó su cuerpo y en medio del dolor solo había gratitud y alegría, ¿sí? Es la aceptación total de lo que yo no puedo transformar afuera. El milagro se da cuando me doy cuenta que solo puedo hacerme cargo de mí misma, que era lo que veíamos en el tema de salvar el mundo o salvarme. ¿Qué milagro estoy pidiendo? Si es un milagro de algo que está fuera, externo a mí, sobre lo que no tengo absolutamente ningún control. Ninguno, ninguno. Los milagros son conmigo, con mi ser, con mi mente, con mi pensamiento, con mi sentir, con mi vivir y con mi palabra. Son conmigo. Te cuento que acá hay dos preguntas. Yo no sé si Steven está todavía con nosotras. Vi que la escribió hace rato ahí en comentarios, pero la mandó a la cajita también. Él pregunta, cuando uno está en la oscuridad de la culpa, ¿cómo lograr el milagro si no nos sentimos merecedores? Cuando uno está en la oscuridad de la culpa, ¿cómo lograr el milagro si no nos sentimos merecedores? El trabajo con la culpa. Total, 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 porque la culpa es el alimento poderoso del ego, el alimento poderoso del ego. Ahí hay que entrar ya en ese proceso de perdón y también de hacerme una serie de preguntas frente al tema. Y es, ¿podía haber sido de otra manera? O sea, muchas veces nos sentimos culpables generalmente a partir de un error. Casi siempre los errores entran en nuestra vida como los grandes maestros, pero eh, eh, la no aceptación de un error genera culpa, pero no podía ser de otra manera. Cuando yo resignifico, voy a ponerlo como si estuviéramos hablando de un error en mi vida y me siento culpable por una decisión que tomé y no la debía haber tomado. Entonces, lo primero, resignificar la decisión. No hay ninguna decisión equivocada. Yo resignifiqué la decisión de separarme en mi matrimonio y solté la culpa por haber tomado esa decisión. Cuando a mi vida llega y me dicen, no, muñeca, no hay ninguna decisión equivocada. No podía haber sido de otra manera. Así fue pactado por sus almas, estar juntos hasta ahí, tener estos dos hijos y seguir luego cada uno su camino separado. A mí me alivió la culpa comprender que nuestras almas ya vienen con un pacto definido, con un plan de vida y que soy yo quien voy caminando ese plan. Cuando me di cuenta que así estaba planeado para que yo pudiera aprender a perdonar a través de ese proceso de separación y a perdonarme. Entonces, suelto la culpa cuando comprendo que afuera no hizo nadie nada, ni yo tampoco me equivoqué, no podía ser de otra manera. Y lo acepto así. La no aceptación de las situaciones en la vida son las que nos mantienen en la culpa, por supuesto en el sufrimiento y del sufrimiento la depresión. Entonces es devolverme a la situación, no podía ser de otra manera, ofrezco mi perdón, que no tengo que arrodillarme frente al otro, ofrezco mi perdón, ¿sí? Perdono y me perdono. Y el milagro ocurre.
cualquier día despertás por la mañana y el dolor se fue. El dolor Mm, se fue. Lo vas a seguir recordando toda la vida, pero lo vas a recordar sin dolor. desde otro Pero es lugar. un acto compasivo conmigo, es un acto de misericordia conmigo, ¿sí? Es un acto de Mm, merecimiento conmigo, de derecho a que yo no tengo que esperar que nadie venga a pedirme perdón o a perdonarme. Es un proceso íntimo, es un proceso íntimo. Y ahí se hace no, milagro, ahí se no, hace además, milagro. es una afirmación de amor propio, yo creo, y qué Total, importante también es hacer la diferencia entre culpa y responsabilidad, porque yo siento que la gran diferencia entre culpa y responsabilidad es que la culpa no te permite actuar, o sea, la culpa es como un peso en el cuerpo y en el uy, corazón que es te una condena en petrifica, vida. que te petrifica frente a lo que ya hiciste, a las consecuencias de lo que hiciste, y entonces es como una sin salida, la culpa lleva a eso, a una sin salida, a una pérdida de poder, en la que en últimas, y lo digo así, yo creo que por eso es que el manejo de las religiones es tan, es un Delicado, control, dejémoslo delicado. es un control colectivo, ¿sí? Porque mientras tú sientas culpa, siempre vas a pensar que otra persona, otro Dios, otra institución, otra ceremonia, otro terapeuta, lo que quieras, puede salvarte, ¿no? Entonces como que la culpa es algo que alguien tiene que quitarte cuando en realidad yo pienso que de manera muy práctica la pregunta sería si en lugar de poner toda esta energía en sentirme culpable, ¿sí? Me pregunto cómo me podría ser responsable de lo que hice, ¿sí? Claro. Ofreciendo una disculpa, qué sé yo, ¿no? Hay tantas maneras, ¿sí? Ofreciendo un servicio, no lo sé, creo Tantísimas, que hay tantísimas. muchísimas formas, pero es sobre todo eso, ¿no? Observar que si la culpa, el miedo, la vergüenza por lo general son emociones que nos generan una pérdida de poder, y en la medida en que sentimos que no podemos cambiar las cosas, estamos yendo en contra de nuestra verdadera naturaleza, que es una naturaleza creativa, ¿no? Es la misma naturaleza de Dios, estamos hechos a imagen y semejanza. Así que, y él decía algo muy importante también, ¿no? La palabra merecedor, ¿no? La, la, Claro, la porque la culpa te quita el merecimiento. La Ajá. culpa te lo roba completamente, te lo roba completamente. Entonces, lo que el curso todo el tiempo te está diciendo, no existe el pecado, no existe la culpa, no existe el error, son percepciones y situaciones que la vida te está poniendo para permitirte abrazar a través del perdón, encontrar el amor. O sea, no sé si recuerdas la lila de Dios, el juego de Dios a Lila. esconderse dentro de nosotros, que el juego de quedarse aquí escondido y a que lo buscáramos. La gran tarea es reconocernos y encontrarnos a nosotros mismos como amor. Por ahí lo leí en el libro de Ana, la abuela de Jesús, una historia no contada divina, divina. El papel de esa abuela fue una cosa hermosísima. Y era eso, o sea, vinimos con la misión más importante, porque todas las demás misiones son del ego y de afuera. La misión más importante, y que era lo que hablábamos, lo mencionaste en algún momento, es salvarme, salvarme. Ujú. Por eso el curso resignifica la crucifixión, resignifica la resurrección, resignifica porque somos nosotros los que nos crucificamos todo el tiempo con la culpa. Yo mismo me estoy crucificando, ¿sí? Pero yo tengo la herramienta de perdonarme, ¿sí? De perdonarme, de ofrendar el perdón y pedir esa expiación para mí. Está ahí, el curso dice, pídela, pide tu expiación, pide. La expiación es lo que en la iglesia católica son los santos óleos. O sea, que cuando le ponen la unción a los enfermos y le resetean todo su pasado, todo le fue perdonado y todo se le perdona todo hasta de vidas pasadas. Yo tuve un Y proceso vaya, de una sigue. hospitalización donde casi me voy a chupar gladiolo con una complicación y el sacerdote entró y yo le dije, cuénteme qué es eso y me explicó. Y yo le dije, póngamelos, pero no le diga a mi familia. Pero es eso, o sea, es, eres libre, eres inocente, reconócete inocente. Por eso el perdón del otro solo se da cuando yo lo veo inocente, porque si lo veo inocente, veo mi inocencia. Soy inocente, soy
el amado Hijo de Dios, vine a volverme a encontrar con mi esencia, con el aroma de Dios, del amor, de la paz, de la dicha en mí, pero yo elijo que lo de afuera no me robe la paz, que nada, y para mí esa es la espiritualidad. Cuando a mí me dicen, Mm, ¿qué es espiritualidad? Y yo digo, que nada ni nadie tenga el poder de perturbarme la paz, de robarme la paz que tanto me ha costado conseguir. Entonces, es algo que yo me tengo que regalar. Y la mm, salvación del mundo se da de uno en uno, de uno en mm, uno. Por eso el despertar es de uno en uno, es reconocerme como amor, como luz. Yo no soy ninguna salvadora de nadie. Yo me creía la Madre Teresa de Calcuta hasta que la vida me dio en la jeta. Digo, no, mamita, no, 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 espere a ver qué es que se trata de usted. La tarea era conmigo. La tarea no era con los demás, la tarea era conmigo. Yo trabajé la asignatura pendiente los primeros 9 años cuando me di cuenta que 9 años me hablé, fue a mí. Le estaba hablando a mi mente. mm, Aquí me estoy hablando a mí, porque somos uno en el amor. Me estoy hablando a mí, ¿sí? mm, Pero la misión más importante es conmigo, porque si lo logro conmigo, mm. ya lo logré para los demás. Ya soy una medicina para el mundo y dejo de ser un tóxico para el mundo. Me convierto en una medicina, en un ser de paz, que es capaz de ver el milagro cuando se despierta, abre los ojos por la mañana, la casita en la montaña, me levanto, veo que salió el sol divino y si está lloviendo, tan rica la lluvia, y hago el café y digo gracias, que es esta dicha, y veo el perrito, y veo el milagro en la flor, y veo en la matica que ya creció linda, y el silencio del bosque y la paz. Y si no somos capaces de ver muchos milagros, como dice Enrique Corbera, algo pasa con nuestra mente. Milagros todos los días. A veces decimos que son casualidades, Todo el coincidencias. tiempo. Milagro este encuentro, este instante santo, que estamos aquí junticos recordándonos en el amor, en el milagro y en el perdón. Entonces, es ser capaces de vernos ahí y de reconocernos ahí. Sí, cambiamos para el mundo, sí. Nos van a ver muy distintos y nos van a ver más felices, pero no nos tenemos que vestir de monjes ni raros. Seguimos siendo los mismos, pero cada vez menos juzgadores, cada vez más perdonadores, porque tenemos que ser capaces de ver un mundo Mm. perdonado. Claro, y Y nos cada lo vez. están mostrando fuera todo el tiempo, con todo lo que vemos en los medios y vemos afuera. Y es un mundo que está pidiendo perdón a gritos por todas partes. Uf, sí, tremendo. Tremendo, sí, a unos niveles, de nuevo, es el gran desafío del amor en nuestros tiempos. Yo siento todo lo que estamos viendo a diario es tan fuerte y es tan indescriptible, ¿no? El nivel de dolor y de destrucción que francamente es un tiempo, ¿no? En donde cuando uno se conecta a redes pide, permíteme ver esto de otra manera, literal, tal cual, permíteme No, y ver hay que esto que verlo, estoy viendo. y hay que verlo. Y Porque es hay un que ejercicio. verlos, ¿no? Es como que cerrar los ojos ante el dolor del mundo tampoco es el camino. No, Y, pero hay que ser muy, siento yo, muy fino, muy fina al momento de escoger la mirada y al momento de elegir qué voy a pensar, ¿no? Frente a lo que estoy viendo. ¿M? Acá tengo otra pregunta, te cuento. Ya estamos completando la hora. ya. ¿Cómo, cómo se puede sanar la herida de la abundancia o del dinero desde la mirada del curso de milagros? ¿Cómo pido un milagro en cuanto a esta percepción, diría yo, de la abundancia y del dinero? Mm, No sé contestarte esto. Espérate, yo no me había hecho nunca esa pregunta desde ahí. Ujú, Eh, 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 yo en mi vida he resignificado el tema del dinero de muchísimas maneras porque resignifiqué mi concepto de abundancia. Entonces siento que se obró ahí porque pasé de mucha abundancia y la vida me fue quitando. Y siento que ahora que estoy libre en la montaña, en 50 metros cuadrados, sin carro, eh, sin viajes, sin joyas, sin un mundo de ujú, cosas, eh, soy más abundante que cuando aparentemente tenía todo. Eh, yo decidí no tener miedo a la escasez porque ujú, sé que la vida siempre me provee. Entonces, mm, no sé si fue desde la misma mirada del curso de milagros de resignificar tantas cosas en mi vida, porque siempre llega lo que necesito, eh, porque mi concepto de abundancia se resignificó. Pero no sé, no sabría qué más decirte desde ahí.
te lo digo desde mi vivencia personal, pues porque es como desde lo único que te lo puedo plantear. Eh, si llegó esto, está perfecto, y si no, está perfecto. O sea, Sí, está bien, ¿sí? Está bien. sí, yo ahí lo conecto, digamos, Vas desde para mí tu entonces, mirada de pronto. sí, desde el área de la abundancia o de la escasez, que en últimas es miedo. Podría ser hacia la pareja, o no voy a tener pareja nunca, o nunca voy a tener lo suficiente. O sea, como que eso se puede trasladar a cualquier otro aspecto de la vida y creo que en últimas la esencia de esa pregunta es el miedo, ¿no? El miedo a algo. Sí, ¿M? Y ahí es donde yo, de todas maneras, desde mi visión de consteladora, vuelvo al ejemplo que daba hace un rato. Pienso que hay una manera que para mí ha funcionado, ¿sí? No digo que todos los días, tengo mis momentos, ¿sí? De dar como 2 pasos hacia atrás para volver a lanzarme 3 pasos hacia adelante y seguir avanzando y sanando eso. Y es afirmar, ¿no? En mi corazón, como con toda la certeza, esa herida ya la vivió alguien en mi familia, ¿sí? Herida de abundancia, herida de escasez, herida de nunca va a ser suficiente o nunca voy a ser suficiente, que también se podría traducir ahí, ¿no? Cuando digo no voy a tener suficiente o tengo miedo a no tener suficiente, es porque en el fondo estoy teniendo miedo a no ser suficiente para qué o para quién, ¿no? Y ahí podría uno ir hilando fino cada vez más con todo lo que surge, ¿no? De ese miedo. A lo que voy es me parece que es liberador cuando uno de nuevo conecta con su árbol familiar, ¿sí? Con su sistema, porque somos sistemas, más allá de ser personas, somos sistemas. Eh, y uno cae en cuenta, bueno, ¿de dónde viene este miedo? ¿Quién ya lo vivió? Y poder pedir ahí que obre el milagro de esta información ya está en mi sistema familiar, ¿sí? Esta información ya la trajeron mis ancestros, ya la cargaron, yo no la puedo seguir soltarla. cargando, no, elijo no seguirla cargando, ¿no? No me Elijo determina. transgredir, ajá, elijo transgredir, elijo trascender y elijo transmutar, de nuevo, hablando de este tema del milagro, eso que ya ha sido una base de realidad, que Ujú, gracias me trajo hasta acá, ¿sí? Permitió que yo estuviera en la vida, gracias a todos esos movimientos que hicieron estas personas. ujú. Pero ahorita, tanto yo como mi sistema necesito una mirada diferente, necesito una mirada más amplia, necesito un milagro, que sería, como lo dijiste tú, que me parece de una manera muy, muy concreta y muy mágica en el buen sentido de la palabra decirlo. Yo decido no tener miedo, ¿no? No tengo miedo. Yo decido, ¿no? No sentir miedo. Y creo que eso se trabaja también de una manera muy, muy fina y muy concreta. Y lo digo también porque ha sido mi ejercicio, ¿no? Que de nuevo, por momentos lo olvido, y es cuando voy a pagar algo y estoy sintiendo miedo de pagarlo, respirar profundo y pagarlo con agradecimiento. Ahí es donde creo Ujú. que se hace el cambio, ¿no? Cuando lo que tiene que ver con dinero, sobre todo, ¿sí? Tengo miedo de pagarlo, paro, respiro. ¿Por qué? Porque creo que no voy a tener e indago. Porque siento que se me va a acabar el dinero, porque siento que no va a llegar, porque siento, indago. Y pregunto, le pregunto al cuerpo, respiro y cambio. Qué bueno que lo puedo pagar. Acá está el dinero, está disponible. Y para lo que sea que venga, que necesite, va a llegar, ¿no? Es así, como un ejercicio muy puntual, muy concreto. O sea, espero que esto haya servido de alguna manera a quien hace la pregunta. Desde el área del amor, tener un compañero de vida, dice Nancy, supongo que se refiere a lo mismo. Ujú. Y bueno, no sé, habría que traspasar esta idea, ¿no? Siento que en última sí, la pregunta de la culpa, de la escasez, del no merecimiento, no sé cómo sea para ti, ya para cerrar, María Victoria, tiene que ver con un miedo, ¿sí? Sí, Sencillamente con un miedo que en porque últimas... al final yo tenía aquí una cosa linda, yo creo que tiene que ver físicamente con eso. Ujú. Ibas a leer. Sí, y sí, que quería aquí, porque creo que justo eso yo había puesto por aquí una notica, yo las pongo, pero casi nunca las viro finalmente. Eh, eh, aquí está, aquí está. Un milagro es una corrección, no crea ni cambia realmente nada en absoluto, corrige el error, allana el camino para el despertar del amor, pues el miedo no puede sino desvanecerse ante
el benevolente remedio que el milagro trae consigo. O sea, el milagro es finalmente el deshacimiento del miedo, pero yo deshago el miedo con amor y deshago el miedo con perdón, ¿sí? Entonces, si resignifico lo que es la abundancia en mi vida, si resignifico lo que es la culpa en mi vida, si le doy un nuevo sentido, si le doy una nueva mirada a mi propio ego, porque se lo estoy dando a mi ego, le estoy diciendo desde mi mente y desde mi visión recta, desde la visión del amor, le estoy diciendo, míralo de esta manera, ¿sí? Cuando tenías Ajá. cuando estabas Felicidad. nadando en todo, no tenías felicidad ni paz. Y ahora que Claro, y lo que pareciera que la vida te decías, quitó todo, encontraste tu mayor abundancia. mm, Entonces, cuál es el significado que le estás dando o cuál es la necesidad que hay detrás de eso que quiero en términos de abundancia o en términos de compañía? mm, ¿Sí? Porque yo llevo sola rato y feliz. Entonces, lo dijiste de una manera muy puntual, ¿no? Digamos, yo vuelvo al ejemplo que daba ahorita respecto a esta pregunta de la escasez y el dinero. Cuando tengo miedo pagando algo, es como corrige la mirada de una, aplica el curso, ujú, corrige la mirada, hazlo desde el corrige. agradecimiento, hazlo desde el amor, hazlo de la certeza de que tienes el dinero en la mano, o sea, de que o sea, la realidad, ¿no? Desde el fact, ¿no? Desde el hecho de que estás pudiendo pagarlo. Ahí está como la Ujú, verdadera certeza y la gran respuesta. ¿Mm? ujú. Ahora, ya para cerrar, no sé si te suena, María Victoria, yo había dejado de alguna manera, no sé si lo quería dejar como a modo de invitación a las personas que nos han acompañado, gracias a quienes dejan comentarios, a quienes han dejado preguntas, dejarles como de pronto esa, entre comillas, tarea o invitación más bien de preguntarse cuál es el milagro que están necesitando en este momento de sus vidas, ¿no? De nuevo volviendo al tema de la conjunción Urano y Júpiter-Urano, que es como, de alguna manera es como si la vida nos estuviera diciendo, mamita, pida lo que quiera, ¿sí? Mijito, pida lo que quiera, pida nomás, ¿sí? Ujú. Desde el amor, por supuesto, ¿no? Y desde la confianza profunda de que no vinimos a sufrir, como decías tú. Pero ¿Mm? súper lindo, súper lindo. ¿Cuál es el milagro que estoy necesitando? Y de la mano con lo que hemos hablado, otra pregunta, ¿a qué tendría que rendirme en este momento para que el milagro opere? No sé, ¿cómo la ves? ¿Qué quisieras agregar ya para cerrar? Ah, tan bonita. No, estamos en un momento de grandes transformaciones, de grandes posibilidades, yo soy una mujer llena de esperanza de grandes transformaciones de la humanidad, pero que nos llevemos la tarea de que ese gran milagro y ese gran despertar es conmigo. Mm, Que mm, soltemos todo lo que esté por fuera de nosotros, que no podemos controlar. Lo que causa mayor sufrimiento en las personas es querer cambiar lo que no se puede cambiar. Justo se desgastan en querer transformar lo que está por fuera de su métrico cuadrado. No nos podemos hacer mm, cargo sino de nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones, de nada más, de nada mm, más. ¿Sí? Y ser capaces de dar esa otra mirada con la aceptación de la vida tal y como viene, que no es resignación, que es no pelear ajá, con lo que ya es, con lo que es un hecho y una realidad, no pelear con eso, aceptarlo mm, rápidamente para poder salir de ahí y ocuparnos de ser capaces de ver el amor en todo y en todos, ocuparnos ujú, de eso, que hagamos esa listica de esas situaciones que hoy nos perturban, nos tienen con resentimiento y empezar a hacer ajá, el chequeo, a soltarlas, a entregárselas al universo, a entregárselas a Dios y soltar, dejar de cargar esa basura que otro dejó en nosotros, dejar de cargar todo ese resentimiento generacional. Sí, es ajá, aceptar generacional, total. Mm, y pararnos en ese poderío y en esa fuerza que todos tenemos a salir a ser realmente quienes vinimos a ser. O sea, haya que soltar lo que haya que soltar, tirar lo que haya que tirar, dejar lo que haya que dejar, pero que nos sintamos por fin haciendo lo que amamos plenamente, a conciencia, y que estamos ahí entregando ese ratico como misión de vida, ese instante con las personas como misión de vida. qué puntual como lo dices, ¿no? Yo creo que ahí está el ejercicio, como lo dices, anotar cuáles son esas situaciones que me están causando dolor, culpa, miedo, Ujú, ¿no? Preguntarme ahí en cuál sería mi rendición, ¿no?
o cuál sería un milagro allí. Y, como lo dices tú, ¿qué está realmente en mis manos frente a cada una de esas situaciones? ¿Qué está realmente en mis manos? Que No está en mis cambiar al manos, otro, si por no está en mis supuesto. manos, lo suelto y cojo aquí. Exacto. Me corresponde, no, depende de mí, no depende de mí, me corresponde, no me corresponde. No me corresponde Ajá. cambiar Y lo a mi mamá, ni a mi hermano, ni a mi hijo, ni transformar a nadie de afuera. Conmigo. Perdonar, perdonar. Entonces me siento a hacer mi trabajo de perdón y a soltar. ¿Sí? Porque ujú. es que la felicidad ya está ahí, el camino es la felicidad, está, ya está dentro, hay que encontrarla, Está hecho, no está como fuera. dice esa palabra, esa frase clave, ¿no? Ya está hecho. Mm. Bueno, querida María Victoria, muchísimas gracias. Ya Linda, estamos una Crista. hora en vivo. Me alegro mucho hablar contigo. Raro no verte, pero bueno, esto es como la vida misma, ¿no? Creer sin ver, Muy creer sin bonito. seguir viendo. La conversación aquí conmigo. Es muy linda la mirada en el espejo de uno mismo. Eh, es muy bonita, somos uno. Y Somos bueno, muchas gracias, mm, Crista, por la invitación, me la disfruté enormemente, muchas gracias. como Eh, un montón de en vivos más, eso es seguro, porque se nos quedan un montón de palabras y de, digamos, conceptos sobre la mesa para charlar, pero bueno, ya veremos más adelante. Sería lindo desarrollarlos. Por lo pronto, agradecer a quienes estuvieron hasta el final, de nuevo a quienes dejan preguntas, comentarios, y qué bueno, yo voy a lindo. dejar este en vivo por acá grabado. Te envío la colaboración y bueno, esperamos que les sea de mucho servicio, básicamente, así como sé que esta conversación nos ha servido también a nosotras. Total, Bueno, María total. Victoria, entonces, Muchas gracias por gracias a todo. todos, muchísimas gracias, qué lindo, creer para ver, perfecto, que no se nos olvide nunca.